Seguimos en Aragón en Abierto, nos hemos vuelto a sentar en nuestra mesa para analizar un tema que les importa y mucho y sobre el que seguro van a poder participar y van a querer participar en esta mesa. Hoy celebramos el Día Internacional de la Felicidad. No vamos a hablar durante los próximos minutos de la felicidad en general, sino, atención, de la felicidad en el trabajo. ¿Existe la felicidad laboral? ¿Cómo afectaría ser feliz en nuestro trabajo a nuestra felicidad general? Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido salir a la calle y preguntarles a ustedes por su trabajo. ¿Es un trabajo que les satisface o cuando eran jovencitos se imaginaron otra cosa? Mi trabajo soñado sería ser abogado. Yo, como estudiante de nutrición, me gustaría trabajar enfocado a trastornos de conducta alimentaria. Hombre, costurera y pintora, tengo muchos cuadros. En cualquier centro deportivo, pues vigilando el tema de la alimentación de los deportistas o también en tema de investigación. Mi trabajo soñado es el que realizo, soy farmacéutica de atención primaria. Un trabajo donde no te canses mucho físicamente y puedas aportar el dinero suficiente para poder vivir holgadamente en tu casa. Bueno, pues para hablar de este tema nos acompañan dos expertos. Por un lado tenemos a María Gómez, que es de la empresa Central de Reservas, encargada de comunicación. Bienvenida. Gracias. También, lógicamente, se sienta con nosotros un psiquiatra, el doctor Javier García Campayo. Don Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y dos personas que saben mucho de su profesión y de la felicidad son Ruth Vallejo y Carmelo Encinas. Buenas tardes, hola. Ruth, si no fueras decana de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿qué te gustaría haber sido? Pues mira, no lo sé, porque de cría yo quería ser médico, porque mi padre era médico, sí, pero veía la sangre y me desmayaba, con lo cual ya lo descarté. Muy bien. Y luego, pues como tengo muchas hermanas que son profesoras, y yo hice Derecho porque no quería ser profesora. Muy bien. Y la vida me llevó aquí. Y soy feliz en mi trabajo, o sea que nunca se puede uno obsesionar con que quiero ser esto y si no soy esto, no soy feliz. Y ahora Carmelo. Soy comentarista aquí en la... También. Carmelo. A ver qué preguntita vas a hacer. No, básicamente la misma. Si no fueras periodista, ¿qué te habría gustado ser? ¿Con qué soñarías? Bueno, vamos a ver, uno ve en la vida todas las posibilidades que tiene y a mí de todas, si no hubiera sido periodista, que me encanta mi profesión, aunque yo no llegué al periodismo por ser periodista, sino llegué al periodismo a través de la radio. Yo quería trabajar en la radio y por eso fui periodista. Y luego ya me enamoré del periodismo, que me lo ha dado todo y lo tengo que agradecer. Pero si dijera, bueno, ¿qué es lo que hacen otros que a mí me gustaría hacer? A mí me hubiera gustado dirigir una orquesta. Ya sé que es una rareza, pero es lo que me hubiera gustado. Me parece absolutamente inconmensurable. Y yo quería ser cantante. Ponerse delante de 60 profesores, cada uno con un instrumento, con una batuta, sí, y poder que cada movimiento signifique algo y se traduzca en música, me parece lo más. Bueno, vamos con el psiquiatra, pero antes, Ruth Vallejo, con todo el cariño del mundo te digo que lo de cantante igual no era lo tuyo, ¿eh? No, es que no es lo mío porque no tengo cualidades, pero yo cojo un micro y os lo digo que soy feliz, que yo te veo un tono que sí que hubiera dado juego. Sí, pero hay que trabajar esas cosas. Venga. Y de hecho canté, de pequeña pequeña y siempre estaba con la guitarra, pero no. Venga, vamos al asunto. Mis amigos señor, músicos me dijeron que no, que me señor dejara. Psiquiatra, ¿qué es la felicidad? ¿Y qué es la felicidad laboral? La felicidad sería el poder hacer las cosas en la vida que sean coherentes con lo que para ti tiene sentido, ¿eh? En los últimos tiempos, en psicología estamos muy centrados en ese aspecto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo puedo ser coherente con ello? ¿No? Entonces, en la felicidad en general y en el trabajo en particular, si uno es coherente con esos valores, con eso que da sentido a tu vida, eso va a acercarte a la felicidad. Y conseguir la felicidad, en este caso la felicidad laboral de la que estamos hablando, ¿implica un trabajo por nuestra parte? ¿O todo depende de la otra parte, de la parte contratante? No, en absoluto. Los estudios dicen que la parte personal es incluso algo más importante. Quiero decir que, lógicamente, iniciativas como las que nos van a contar son muy importantes porque hace falta unos mínimos sin los cuales es muy difícil ser feliz. Sí. Un mínimo de flexibilidad en el trabajo, de conciliación familiar, de autonomía en el trabajo, de poder tomar decisiones, un mínimo económico, evidentemente. Pero una vez que se tienen esos mínimos, el porcentaje de individual es más importante que el del resto, ¿no? Pero por eso es un equilibrio complejo. Yo solamente les haría un señalamiento, y es que los estudios dicen que un tercio de la población aproximadamente no va a ser feliz.
Un tercio de la población no va a ser feliz. Pero no tiene una depresión, no tiene una enfermedad, no. Simplemente... Digamos que vienen como marcados genéticamente para... En el trabajo. No, hablo en general. No, en general, en la vida. Sí, no vienen marcados genéticamente. Uno tiene posibilidades de modificar eso, pero que por las circunstancias, por algunos aspectos de personalidad, por el entorno, etcétera, pues los estudios dicen que eso, que un tercio de la población va a tener dificultades para ser feliz, y entonces hay intervenciones, pueden ser muy útiles para aumentar el bienestar psicológico. Intervenciones tanto del entorno como sobre el propio individuo. Ya que le tenemos aquí, vamos a seguir con la batería de preguntas porque hay cosas interesantísimas. ¿Hay una relación directa entre la felicidad en el trabajo y nuestra felicidad vital? ¿O se puede incluso llegar a ser infeliz en el trabajo y que, sin embargo, tu vida vaya relativamente bien? Eso es muy complicado. Quiero decir, la felicidad en el trabajo es muy importante porque un tercio de nuestra vida está en el trabajo, ¿no? Entonces uno puede intentar compensarse si no está contento en el trabajo con otras cosas, etcétera, pero claro, cuando va al trabajo pues tiene un síndrome de desmotivación laboral que lo vemos frecuentemente, etcétera, ¿no? Entonces, unos mínimos de felicidad en el trabajo son importantes para una sensación global de felicidad. Me acabo de dar cuenta que por este lado no he preguntado, ¿usted es feliz con su trabajo? Sí, yo la verdad es que he tenido suerte y he podido elegir el trabajo que quería, pero quiero insistir también que habría otros muchos trabajos, pienso que en los que podía haber sido feliz, ¿Sí? Porque yo creo que hay un componente de que cualquier trabajo, si uno es coherente con él, etcétera, puede encontrarle esa felicidad. Hablo de trabajos que no sean especialmente penosos, especialmente adversos, claro, etcétera, etcétera. María, tú trabajas en una empresa que es Central de Reservas. La primera pregunta, ¿eres feliz en tu trabajo? Sí, yo soy muy feliz en mi trabajo. La Muy verdad bien. es que me siento muy afortunada en ese sentido. Pero te hemos traído a esta mesa porque, claro, nos planteamos, le acabo de hacer la pregunta al psiquiatra, ¿tenemos que poner nosotros de nuestra parte o todo depende de la empresa que nos contrata? Y en vuestro caso, en tu empresa, estáis introduciendo una serie de modificaciones para que los trabajadores sean un poco más felices. Cuéntanos esas modificaciones. Pues bueno, al final nosotros partimos de una teoría y es que queremos que en Central de Reservas la gente tenga la mejor versión de uno mismo. Es decir, si tú tienes la mejor versión de ti mismo, también das lo mejor de ti. Entonces, para eso tienes que ser feliz y al final en el trabajo pues inviertes mucho tiempo de tu vida, muchas relaciones personales y bueno, al final también muchos retos profesionales y emocionales. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de que realmente es muy importante que la gente esté feliz y ya hace unos años pues hemos puesto en marcha, por ejemplo, un programa que se llama el programa Sana, y es que si la gente es sana a nivel mental y sana a nivel de salud, rinde muchísimo más. Y de hecho, pues por ejemplo, tenemos un nutricionista que da consejos todas las semanas de cómo tienes que alimentarte bien, porque si tú estás cargado de una mala alimentación, no duermes bien, no practicas deporte, pues al final tu organismo también se nota. Perdona, y ahora sigues con más ejemplos, es decir, tenéis un nutricionista allí que va una vez a la semana y los trabajadores pueden ir a hacerle preguntas. Sí, de hecho hay un blog interno en el que todas las semanas pues te dan recetas para que te alimentes si vas a correr una carrera, para cuando llega el verano y a lo mejor pues quieres ponerte un poco a tono, ¿no? Pues en vez de que lo hagas de una manera alocada, ¿no? Pues que lo hagas siguiendo una terapia. Hemos hecho concursos de alimentación saludable. Hay una cosa que se llama los martes fruteros y es que los martes, a la hora de un poco del tentempié, eso es la empresa pone fruta por todos los sitios de la empresa para que la gente no tome bollería industrial, sino que se alimente con vitaminas y alimentación saludable. O sea que tenéis un nutricionista, el día de la fruta, ¿tenéis alguna otra cosa? Pues sí, realmente, bueno, además tenemos unas sillas que son ergonómicas, nos han traído de Estados Unidos y es para que no tengas dolores de espalda y no te cargues, porque al final hay mucho programador informático en esta empresa y realmente al final pasas mucho tiempo allí. ¿Yoga? Creo que también tenéis, sí, tenemos yoga, también tenemos yoga y luego también, bueno, de hecho la empresa se hace cargo del gimnasio para aquellos que quieran hacer spinning o deportes más de impacto, y luego el yoga, que además viene muy bien para cuando tenemos que afrontar periodos a lo mejor de alto rendimiento, que se llama, ¿no? Temporadas de verano, que es una temporada muy alta, o temporadas de nieve, que también son temporadas muy altas, para que la gente pues encuentre ese equilibrio mental que le ayude a afrontar proyectos y retos. Yo creo que la clave de todo, si me permitís, porque todo esto del yoga, esto es estupendo, y lo de la fruta es gimnasio. Está muy bien, el gimnasio, todo esto es muy guay, pero hay trabajos que no admiten ni siquiera esas posibilidades. Y estamos hablando de trabajos muy bonitos, es la psiquiatría, estamos hablando de la abogacía o estamos hablando de la medicina. Luego hay otros trabajos, digamos, que son la inmensa mayoría de los trabajos que no son, digamos, tan reconfortantes desde el punto de vista personal. Es decir, un camarero, una limpiadora o un albañil. Bueno, pero yo creo que ahí la clave está en algo que ha dicho el psiquiatra, que es la actitud de cada cual. Yo he visto a gente, pues, por ejemplo, en la albañilería,
desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho. Dices, hombre, un albañil que, pues, al fin y al cabo, qué más da que ponga el ladrillo, pues importa. Y hay albañiles que tienen se dan el placer de decir que ellos ponen mejor que nadie ese ladrillo y que un trabajo lo hacen bien rematado y que tienen el prurito profesional. Y esto es lo verdaderamente maravilloso, que te hace disfrutar de tu profesión, sea la que sea, y que te permite además tener en tu nivel, en lo que estés haciendo, en tu actividad, un prestigio que a mí me parece que sí que la sociedad termina recompensando de alguna manera. Bueno, enseguida seguimos comentando y hablando a propósito de la felicidad, pero antes, ¿para qué jefe les gustaría trabajar? ¿Y cuál sería su empresa ideal? Bueno, pues hay una encuesta que nos adelanta ya y nos cuenta Blanca. Me estoy imaginando a muchísimos de nuestros espectadores pensando en esa fruta, en su empresa o en esas clases de yoga llevándose las manos a la cabeza y ¡ay, qué lejos estamos de aquí! Pues imagínense que tienen fruta, que tienen clases de yoga, que tienen todas esas cosas y además el jefe de sus sueños. Pues bien, Adecco, la mayor consultora de recursos humanos de España, les ha preguntado a los aragoneses ¿cuál sería su jefe soñado? ¿Para quién querría trabajar? Bueno, pues si lo dividimos por sectores, este es el resultado. ¿Se imaginan trabajar bajo la mano de Barack Obama? Bueno, pues Barack Obama es la persona que en el mundo de política internacional, los aragoneses han elegido. También Juan Roig de Mercadona, como del mundo empresarial, es para quien querrían trabajar muchísimos aragoneses. Si buscamos en el mundo del deporte, pues Rafa Nadal, por cierto a Rafa Nadal le sigue Pau Gasol, también serían buenos jefes según los aragoneses, o Arturo Valls en el mundo de la comunicación, o Alaska en el mundo del cine y la música. Alaska, por cierto, también seguido de Paco León. Estos serían los jefes perfectos, los jefes que querríamos los aragoneses tener en nuestro trabajo. Se ve que nos generan confianza, que nos generan buen rollo, y las empresas en las que nos gustaría trabajar para ser más felices, bueno, pues las elegidas son estas que están viendo, también separadas por sectores: Mercadona, Movistar, L'Oréal, Coca-Cola, Adif, Opel o Google. Google, por cierto, muy famosa y probablemente una de las empresas pioneras en tener este tipo de buenas prácticas para que sus empleados sean más felices. Pero es posible tener este tipo de prácticas, como decía Carmelo, en todo tipo de trabajos. Pues vamos, porque además Ruth, mientras veíamos esas cartelas, amenazaba: voy a desmontaros un mito sobre la felicidad. Ruth, cuando quieras. Bueno, no me voy a saltar nada. A ver, estas estrategias de felicidad en el fondo responden a un criterio de competitividad de las empresas. Hay empresas altamente tecnificadas que quieren retener el talento y de hecho, claro, y determinados trabajadores cualificados. De hecho, una de las cuestiones que ya salía hace, no sé si el año pasado, antes de ayer también, o el anterior, en una encuesta que hizo Adecco, es que precisamente muchos trabajadores anteponían el trabajar en determinadas empresas a que se les permitiera conciliar. Algo muy novedoso. Claro que eso ocurre, insisto, cuando estamos hablando de trabajos altamente cualificados y la empresa quiere retener. Por eso Google es un ejemplo de felicidad, porque quiere retener ese talento. Eso por un lado. Y por otro lado... Toda empresa debería intentar retener el talento, ¿no? Ya, pero grande o pequeña. Bueno, en ello están, y conforme las empresas vayan transformándose y se vaya transformando el modelo productivo, vamos a ver más eso. Y luego, por otro lado, volvemos con el envejecimiento de la población trabajadora. Cada vez somos más viejos en el trabajo, nos jubilaremos a los 67. Bueno, entonces, desde Europa se están haciendo campañas de empresa saludable, y todas estas campañas de nutrición, de deporte, etcétera, etcétera, también tienen otro componente. Estamos trabajando con la felicidad de los trabajadores, pero también queremos que lleguemos a los 67 años en muy buena forma, claro, porque así seremos productivos, ¿no? La clave, ¿puedo? Sí. La clave de la felicidad, vamos, la clave de qué te hace que prefieras trabajar con un jefe o con otro, con una empresa u otra, te la da el respeto. O sea, ¿qué es lo que tú aprecias en la actividad laboral? Que te respeten primero, o sea, que tengas una valoración, que no te traten como si fueras un cualquiera, y estamos de acuerdo, o que tengas, Carmelo, no, sí, o que tengas la sensación, Ruth, de que da igual que estés tú, que esté otro, que a ellos les da igual. Eso por una parte. Y lo segundo y muy importante es que te transmitan
te transmitan conocimiento, es decir, que tú te enriquezcas, no solo que cobres tu dinero todos los meses para poder comer y vivir, sino que además te enriquezcas profesionalmente, que tú, digamos, crezcas profesionalmente en esa empresa. Eso es lo que uno debe de verdad de perseguir, el respeto y crecimiento profesional. Señor psiquiatra, por alusiones de todas las cosas que están diciéndose estamos aquí, todos de acuerdo. ¿es más importante esas cuestiones que dice Carmelo, el respeto, la estima profesional? ¿Y hasta qué punto nos ayuda a tener un buen nivel de profesionalidad y ejercicio cuestiones como las que nos acaban de contar en la Central de Reservas? Hombre, evidentemente todo trabajador preferiría estar en una empresa como la que nos han contado. Eso yo creo que es evidente. Que, comentando lo que ha dicho Ruth, que ¿cuál es la causa? Que la empresa, lógicamente, va a aumentar la productividad y ganar más dinero, pues lógicamente, ¿no? Pero yo, como trabajador, me da igual cuál sea la causa si al final tengo unos beneficios que voy a poder estar más a gusto, más saludable, etcétera, en el trabajo. Porque además, piense que todas las negociaciones tienen que ser lo que se llama modelo win-win, es decir, que los dos ganen. El trabajador gana, pero la empresa tiene que ganar también. Entonces, es beneficioso para todos y los estudios demuestran efectivamente que la gente más feliz en el trabajo es más productiva. Luego, por tanto, tenemos que estar bien en el trabajo y eso va a ser bueno para todos, para la sociedad, para todo el mundo. Para todo el mundo. Bueno, enseguida vamos a hacerles una pregunta a todos ustedes. Ya les hemos preguntado qué les gustaría ser y les vamos a volver a preguntar una cuestión importante también, que por cierto pueden participar en directo con el teléfono de nuestro programa, el 900-920-200. La pregunta es, ¿qué no les gustaría hacer pese a todo el dinero del mundo? ¿Qué profesión nunca desempeñarían en su vida? En unos minutos lo vamos a hablar en esta mesa sobre la felicidad en el trabajo y en unos minutos también en nuestro sofá amarillo nos va a visitar, atención, ahí lo están viendo, el inventor, dice él, de la croquepizza, una pizza que mezcla pizzas y croquetas. Y es que en el sofá amarillo hoy se sientan personas que dicen que son únicas. Vamos a retomar esa pregunta que les hacíamos antes de nuestra publicidad. Hoy hablamos de la felicidad en el trabajo y, por ende, de la infelicidad en el trabajo. Y la pregunta que les hacíamos es, ¿qué trabajo no aceptarían por todo el oro del mundo, por mucho que les pagasen muchísimo dinero, porque no les haría felices? Vamos a preguntar a nuestro público. A ver, por aquí. Yo presentador de televisión. ¿No serías presentador de televisión? No sería. Tampoco pagan tanto, ¿eh? No, si yo no voy a que paguen más o menos, que no podría ponerme delante. ¿Porque tienes miedo escénico? No, porque no me veo ahí. Bueno, pues este caballero no sería presentador de televisión. A ver, ¿qué no querría ser? No Nunca. querría estar en el campo, es muy duro el campo. En el campo. No querría trabajar en el campo. Por ejemplo, a ver, por aquí. Yo en un geriátrico. ¿Por qué? Porque me da mucha tristeza. Claro. El caballero, venga, a ver, ¿qué más? Minero. Minero, porque es muy duro. Muy duro. Muy duro y me voy a venir por este lado. Y por último, caballero, usted que trabajó por todo el oro del mundo, mira, le pagamos 20.000, 30.000 euros al mes. Yo en la Marina. ¿Por qué? Pues porque no, al agua le tengo mucho respeto. ¿Y se marea? No es que me maree, pero me da miedo. Yo tampoco me alistaría en la Marina ni podría trabajar allí, ¿eh? Me mareo en una colchoneta en la piscina, o sea, que un desastre. Bueno, pues esto es lo que opina nuestro público. Hemos visto profesiones de todo tipo, presentador de televisión, en la minería, en un geriátrico, en la Marina, pero ¿qué opinan los aragoneses? Hemos salido y les hemos preguntado. Todos esos trabajos que son muy monótonos, de cadena en los que tienes que trabajar pues de martillo, de poniendo tornillos, todo ese tema nada. No lo sé, alguno que requiriese mucho esfuerzo físico. Una fábrica que no esté enfocado de cara al público, me gustaría trabajar con las personas. Un trabajo que nunca me gustaría hacer, realmente matemático. Pues hacer los trabajos de casa, no bastante se hace en casa. Un trabajo donde tienes que esforzarte mucho físicamente y llegues con muchas dificultades a fin de mes. Eso muy... Psiquiatra. Señor psiquiatra, todos en la vida hemos soñado ser algo. Hay muchas personas que lo han soñado, lo han conseguido, otras que no lo han conseguido. Los que no lo han conseguido, ¿pueden llegar, por ejemplo, en este tipo de trabajos duros, a ser felices en la rutina diaria?
Sí, sí, se puede llegar. Hay ciertos niveles de felicidad, quizás de los más elevados que no, pero uno puede adaptarse suficientemente al trabajo para llevar una vida suficientemente feliz. Y para eso lo que solemos insistir es, en vez de centrarse en objetivos, es decir, en un trabajo concreto, en valores. Es decir, ¿cuál es la razón de tener un trabajo? Por ejemplo, ayudar a la gente. Pues hay gente que se empeña, por ejemplo, en entrar en carreras como fisioterapia y medicina, que tiene unos números clausus muy reducidos, pero uno puede ayudar a la gente en otras muchas profesiones o simplemente estando en una ONG o en un voluntariado. Entonces, si uno no se centra en objetivos, sino en valores, que es lo importante para mí y cómo ese trabajo va a ayudar a ese valor, el abanico se amplía y uno puede ser mucho más feliz. Oye, y otra pregunta, ¿qué porcentaje, no sé si lo sabrán, de la felicidad individual, tanto en la vida como en el trabajo, viene de fábrica? Es decir, es genético. Hay gente que parece feliz casi por naturaleza. Los estudios lo que vienen a decir es que la parte genética siempre es bastante menos de la mitad. Estaría entre el 20 y el 30% de lo que es la felicidad y lo que son muchos rasgos de personalidad. Tiene un componente genético, pero todo lo demás es entrenable, modificable, aprendible, etcétera, etcétera. Sé que yo diría, porque ustedes es evidente que saben el material que manejan, pero yo creo que la impresión mía es que hay gente que que tiene una actitud tan positiva desde el momento de nacer, que podría hacer cualquier cosa con una sonrisa. No sé, a lo mejor luego, oye, la profesión va por dentro. Pero no sería solo genético, también tiene que ver con el aprendizaje en los primeros años de vida, etcétera. Es decir, que la personalidad, el componente genético sería un tercio, como mucho. Claro, pero si uno ha tenido una crianza con una familia donde aprende de los padres, esa positividad, etcétera. Déjeme que yo he visto casos de personas que han tenido una historia, digamos, personal terrible, desde la infancia, y sin embargo que a mí me resulta admirable que tiene una actitud positiva ante la vida. Resiliencia, verdaderamente espectacular. Y siempre me llama la atención, y conozco varios casos terribles, auténticamente terribles, y van con una sonrisa por la vida, son súper positivos. O sea, que a veces es que parece que después de haber vivido mucha infelicidad o haber vivido situaciones muy, muy dramáticas, cualquier pequeña cosa te hace feliz. Claro. Uno vive la vida de una forma más intensa. Esto es un aprendizaje muy importante. Más es como contagioso, ¿no? Eso sí que es cierto, que estás a lo mejor en una organización y si hay gente que es capaz de proyectar esta felicidad, también la contagia. Con lo cual, tener a lo mejor a estas personas, estos activos, también es muy bueno. María, ya que estás hablando, un segundo. Nos has contado en tu empresa las medidas que habéis introducido. Me cuentan, por ejemplo, me apuntan que incluso se te ha olvidado decir que tenéis un futbolín. Sí, tenemos un futbolín porque hay varios estudios que demuestran que es uno de los deportes que más destensa, ¿no? Como que más tensión libera. Y entonces, bueno, pues si has tenido una reunión un poco tensa o llevas una semana pues un poco difícil, pues a lo mejor hacer equipos de futbolín y jugar 15 minutos a este juego, pues es muy saludable. Pero te quería preguntar, ¿estas medidas que habéis introducido se notan de verdad en el ambiente laboral? Sí se notan, sí. Sí, de hecho, por ejemplo, es una empresa donde hay muy pocas bajas laborales, hay muchísimas, de hecho, un porcentaje, el 75% de los empleados son mujeres y muchos en edad de tener hijos pequeños, y como se tiene flexibilidad horaria, pues enseguida se puede acudir a los médicos, las primeras semanas en que hay coles, no tanto padres como madres, ¿no? Y realmente eso, pues al final la persona que trabaja allí también está muy agradecida en el sentido de que pueda conciliar las dos facetas de tu vida, ¿no? La personal y la profesional, y eso luego también te hace, yo creo, que tener un compromiso muchísimo mayor. Me refiero, luego si en un momento dado tienes que arrimar el hombro porque es una temporada un poco más dura, es que no hace falta ni que te lo pidan, ¿no? María, es como me lo tengo que hacer mirar, porque en los casi 40 años de profesión yo del futbolín me lo he perdido. Nunca he tenido tiempo de jugarme un futbolín para destensar. Esa es la verdad. Bueno, yo te invito a que vengas a jugar al futbolín con nosotros cuando quieras. El debate, Carmelo, vendría a ser, ¿está cambiando el modelo de empresa o el modelo de hacer empresa? ¿Vamos en nuestro país con ciertos retrasos respecto a otras sociedades? Te digo lo que creo que hay que cambiar, y a mí siempre me ha parecido que debemos de modificar, en la implicación del trabajador en la empresa y en el empresario con el trabajador. O sea, esa reciprocidad, yo creo que el trabajador debe de aprender a defender los colores de su empresa y el empresario tiene que compensarle por ello. Tiene que saber que sus trabajadores son parte de su capital, un capital valioso que tiene que mejorar día a día, y que un buen trabajador es un tesoro, por entenderlo. Y que debe hacerle, en la medida de lo posible, partícipe de los éxitos de la empresa. Y eso yo creo que nos falta un recorrido por hacer. Eso es muy saludable, perdona, Ruth, eso es muy saludable para ambas partes. Y os voy a hacer una pregunta. Del trabajador porque no me dejan hablar, y te la voy a decir a ti, Ruth.
Hay Es que empresas, no te implicas, Ruth, no te implicas. que me vinculan, corta. Ruth, empresas que vinculan los resultados a los beneficios. Es decir, por ejemplo, a los trabajadores les dan un determinado plus económico si la cosa va bien. ¿Eso es positivo o, por el contrario, genera un estrés bastante difícil de Hombre, asumir? a ver, depende de dónde pongas tú los objetivos. Si pones objetivos casi imposibles de alcanzar, lo que vas a conseguir son trabajadores estresados. Frustrados, además. Y efectivamente, entonces los objetivos tienen que ser razonables, ¿no? Y trabajar por objetivos es una de las cosas que tenemos pendiente en el empresariado Pero español. a Te voy veces, decir una cosa. trabajar por objetivos divide mucho a los trabajadores entre ellos. No. ¿No? No, para nada. Mira, incluso está habiendo ejemplos de empresas que podemos exportar. Bueno, hace poco, ¿no? Decía General Electric, ¿no? Los trabajadores tienen vacaciones indefinidas. Dice, ¿cómo que tienen vacaciones indefinidas? Eso no se entendía. No, usted trabaja por objetivo. Cuando usted consigue ese objetivo... Se marcha a casa. Se va a vacaciones, donde quiera, se va unos días, es decir, es un poco gestionar tu tiempo de trabajo, pero eso pasa por lo que se llaman nuevas formas de liderazgo en la empresa. Y en ese, María, tú estás en esa línea, se está trabajando mucho. Queda mucho por hacer en nuestro país. Yo decía antes, se está trabajando en estos temas por dos motivos fundamentales. Indudablemente la retención del talento y el absentismo, entre otras causas, ¿no? Y el envejecimiento de la población. Pero es cierto que todo esto contribuye no solo a la competitividad de la empresa, sino a hacer trabajadores más felices, más motivados por su trabajo y más comprometidos con la empresa. Y esto está más que estudiado, hay muchísimos estudios. Señor psiquiatra, ¿estamos anticuados sentido en las empresas españolas? En algunos aspectos estamos menos adelantados que otras empresas, sobre todo en el ámbito anglosajón, ¿no? Pero retomando lo que se comentaba, efectivamente, que un cierto porcentaje de la retribución esté ligado a objetivos es interesante para aumentar la motivación, pero no debería ser solo económico. Muchos trabajadores prefieren más días de vacaciones que más dinero, por ejemplo. conciliar, Entonces, por eso sí ejemplo. que es un motivador extraordinario. O, por ejemplo, mejor conciliación de cualquier tipo, o vacaciones fuera del periodo estrictamente vacacional. Entonces, yo creo que tienen que ser también ingeniosos las empresas para buscar motivadores que no sean solo el económico, porque también tiene un proceso de saturación, ¿no? Es decir, si el trabajador sabe que para aumentar, no sé, 1.000 euros, el esfuerzo es brutal, no le compensa. Bueno, pues ahora voy a pedir un fuerte aplauso para María Gómez, Javier García Campayo, Ruth Vallejo y Carmelo Encinas.